Un encuentro muy esperado. Hoy es jueves, los jueves de reunirnos con nuestro querido y muy amado amigo Gonzalo Rodríguez Fraile. Le doy la bienvenida a todos ustedes de diferentes partes del mundo que se conectan, desde Perú, desde Chile, de Colombia, Costa Rica. Bueno, veo muchos saludos de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre será motivo de agradecimiento con Dios y con la vida el poder reunirnos aquí semanalmente a seguir aprendiendo, seguir descubriendo cómo funciona el mundo espiritual y qué mejor que de la mano de una persona que le ha dedicado mucho tiempo de su vida a poder comprenderlo. Mi querido Gonzalo Rodríguez Fraile, un gran abrazo, muchísimas gracias. Mi amigo del alma, gracias por acompañarnos. Siempre será motivo de alegría poder verlo, saludarlo y darle la bienvenida en medio de esta comunidad que siempre espera su llegada todos los jueves. Gracias, Cristian, hijo, encantado, como sabes, de estar con vosotros. No, muchísimas gracias, mi querido amigo. Preguntas, vamos a iniciar con las preguntas que hoy este segundo encuentro. Hay personas que me han escrito por diferentes medios, por WhatsApp, o por Telegram, o por Messenger, por todos los lados, con algunas preguntas, igual a las personas que se están conectando ya. Los invito a que ustedes tengan listas preguntas en relación a lo que hemos conversado con Gonzalo en estos, hoy es el encuentro número 16. Entonces ya vamos avanzando y es algo maravilloso. Entonces me escriben de muchas partes, Gonzalo. Una pregunta que las personas me hacían, que de pronto no había quedado o no lo habían comprendido de muy buena manera. ¿Qué significa y por qué es tan importante trascender el ego? Bueno, claro, es muy buena pregunta, porque mira, el ego realmente es la causa de todas nuestras dificultades, ¿verdad? Porque nosotros tenemos dos opciones fundamentales, y esto es muy importante que se entienda, ¿no? Nosotros podemos vivir la vida desde el ego, ¿no? Que es lo que el 99% de la humanidad hoy por hoy, pues en la evolución de conciencia en la que estamos, pues es lo que está haciendo, ¿no? Pero claro, cuando vivimos la vida desde el ego, no comprendemos que nosotros no somos eso, ¿verdad? Nosotros somos eso que puede ser consciente de que tenemos un ego, no sé si me explico, o eso que puede observar el ego, ¿verdad? Okay. Entonces, ese es el asunto, ¿no? El ser humano tiene una profundidad, ¿verdad? Hemos explicado en conferencias anteriores la multidimensionalidad del ser humano, que es lo mismo que decir los distintos niveles de profundidad del ser humano, ¿no? Entonces, si nosotros no trascendemos el ego, nosotros estamos sujetos a sus necesidades, ¿verdad? Y las necesidades del ego, que hemos explicado en Sí. conferencias anteriores o en charlas anteriores, son fundamentalmente tres, ¿no? La seguridad física, emocional, económica, la seguridad, de alguna manera, que no me pase nada, ¿no? Físicamente hablando, ¿no? Dos, el control de lo externo, que todo lo que esté fuera de nosotros esté como a nosotros nos gusta, ¿no? Y tres, esa necesidad que tenemos todos de ser queridos, admitidos, aceptados, admirados, respetados por los demás, ¿no? Entonces, claro, esas tres necesidades destrozan nuestra vida. Además, todos los miedos, que es lo contrario al amor, claro, se dan en el ego, ¿no? Entonces, si vivimos desde el ego, estamos todo el día, como todos podemos reconocer y observar, pues llenos de miedo, ¿verdad? Miedo a que Sí. nos pase algo, miedo a que lo de fuera no esté como nos gusta o como estemos cómodos y se desorganice, miedo a que los demás no nos acepten, admiren, admitan, etcétera, ¿no? Fíjate muchas veces la necesidad que tienen los seres humanos de pertenecer a algo, ¿no? A un grupo, a una ideología, a un lo que sea. Todo eso da sensación de seguridad, ¿no? Y de seguridad afectiva. Entonces, claro, si estamos viviendo la vida desde el ego, no estamos viviendo la vida desde nuestro centro más alto, ¿no? Que es el centro espiritual, lo podemos llamar alma, lo podemos llamar conciencia, lo podemos llamar como quieras, ¿no? Pero si vivimos la vida desde el alma en vez de desde el ego, todo se ve diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nos viene una enfermedad, pues claro, desde el ego se resiste y nos hace sufrir.
Pero si se ve desde el alma, se puede ver ahí una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, solo vistan las cosas desde el alma, o sea, desde el centro operativo superior, es cuando podemos ver el valor y el porqué de lo que nos ocurre, ¿no? Y como hemos dicho siempre, la ley universal crea la realidad con motivos o con propósito pedagógico, ¿verdad? Y la única manera de cesar el sufrimiento, ¿verdad? Porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre, es comprender lo que ocurre desde otro sitio, que no sea el ego. El ego no es capaz, ¿verdad? Porque el ego quiere comodidad. Claro, pero si tú tienes una vida muy Sí. cómoda, es como si vas al colegio y tú quieres comodidad, que el profesor no te ponga problemas difíciles, que las asignaturas sean fáciles, que no haya mucho que trabajar. Y que Vale, saque pero la mejor calificación. claro, pero entonces no aprendes mucho. ¿Sabes Claro. lo que? Claro. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema que cada uno podemos verificar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando estamos viviendo desde el ego, estamos continuamente resistiendo todo, enfadándonos por todo, juzgando todo, no comprendiendo por qué ocurre lo que ocurre, queriendo ser nosotros los que controlen los resultados de nuestras acciones, ¿no? Y eso nos lleva pues a un miedo, en primer lugar, constante, a una angustia permanente, a una preocupación por el futuro, a un estar, pues no sé, peleados con el pasado, con culpabilidad o con rencor, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el alma, vemos que el pasado fue perfecto para nuestro crecimiento espiritual, aunque no fuera cómodo. Vemos que el futuro pues ya traerá lo que traiga, que será lo que necesitemos para crecer, pero vemos todo de otra manera, ¿no? Vemos todo de otra forma, ¿no? Porque fíjate que todo el mundo busca la felicidad. Y por desgracia, mi mensaje es, nadie va a encontrar la felicidad si no somos capaces de trascender el ego, ¿no? Porque Sí. yo cuando una persona me dice, estoy feliz porque ha pasado esto, porque ha pasado lo otro, digo, uy, 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 eso no es la felicidad. La felicidad no depende de lo externo, la felicidad es un estado de ser, es un estado de comprensión, ¿verdad? De que somos hijos de Dios, de que somos un alma, de que todo va a acabar bien, de que estamos evolucionando, ¿no? Y entonces, bueno, mi experiencia en la vida ha sido que cuando yo vivía la vida desde el ego, como todo el mundo, pues yo no era feliz. Esa es la verdad, por mucho éxito que tengas, porque siempre tienes cosas por las que preocuparte, cosas que no acabas de controlar, cosas que no Sí. funcionan como a ti te gustaría, ¿no? Y la única manera que yo tuve, ¿no? De encontrar la felicidad y la paz es aprender a vivir la vida desde el alma, no desde el ego, ¿no? Y bueno, esto es algo que, insisto, no es una teoría, no es una idea loca, es algo que todos podemos verificar, ¿no? Y nuestros oyentes, ¿no? Cuando empiecen a hacer eso, ellos mismos van a ver los resultados, ¿no? Por Sí. eso es tan importante ser capaces de trascender el ego, ¿no? Gonzalo, podríamos decir que cuando el ego se trasciende, ya no necesitamos o no sentimos que nos están atacando, por lo tanto no Claro, necesitamos defendernos, porque el claro, miedo se transforma en amor al momento de claro, trascender el ego. claro. Una vez que ya no vives desde el ego, comprendes que todo lo que te ocurre, incluso cuando a veces te ataquen, eso es algo que tú necesitas vivir para tu crecimiento espiritual, porque todas las almas necesitan aprender, como te dije antes, a que su felicidad y su paz no dependa de circunstancias externas. Eso sería lo que usted nos mencionaba hace un momento atrás, que de pronto podemos confundir la alegría con la felicidad, que la alegría puede ser instantes y la felicidad es un estado permanente. Claro, exactamente, muy bien dicho por tu parte, ¿no? O sea, tú puedes estar, o sea, yo cuando vivía desde el ego, pues había momentos en los que estaba más feliz que otro, ¿no? Que otros, pero eso dependía fundamentalmente de que las circunstancias externas de mi vida estuvieran como a mí me gustaban, ¿no? Entonces, claro, comprendí con el tiempo que yo no podía dejar mi felicidad en manos de las circunstancias externas, ¿no? Sí. Y que la única manera de conseguir eso
era vivir todo desde el punto de vista de ese centro más profundo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y a mí me ha funcionado bien así, y a cientos y miles de personas con las que he trabajado en eso también les ha funcionado así, porque si solo me hubiera funcionado a mí, yo podría pensar que yo era un poco raro, ¿no? Que es lo que yo pensaba que es lo que yo pensaba al principio, ¿no? Pero Sí, luego cuando ya mucha gente vino a querer hablar y preguntarme, oye, tú que estás siempre contento, ¿por qué siempre estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿No? Pues empecé a explicar estas cosas, y cuando esas personas pues empezaron a practicarlas en sus vidas, pues también manifestaron que su vida había cambiado del todo, ¿no? En definitiva, es un cambio de nivel de conciencia, claro, cuando vivimos desde el ego, no somos realmente conscientes de que hay una parte de nosotros que sí, está más allá del ego y por encima del ego, y que todo trabajo de crecimiento espiritual es un trabajo de conectar con esa parte de nosotros que llamamos más profunda o más sutil o espiritual o como la quieras llamar, ¿no? Bueno, yo la llamo alma, otro le puede llamar sí. cuerpo espiritual o lo que sea, pero hay un centro operativo del ser humano que está más alto que el ego. Y todo, digamos, el proceso de aprendizaje del ser humano, digamos, en la Tierra, ¿no? O en los planetas físicos, es comprender eso. ¿Me explico? Venimos aquí de que de alguna manera podamos comprender esa realidad, ¿no? Y bueno, y creo que es una necesidad evolutiva, y que la trascendencia del ego es una necesidad para todas las almas, y todas las almas tendrán que seguir viniendo al colegio hasta que lo consigan. Sí, Por lo tanto, estaba aquí reflexionando un poquito, Gonzalo, con todo lo que nos ha dicho, más lo que dijo al inicio. Al inicio usted sí, dijo, eso que reconoce al ego, eso. claro, ¿No? eso, Entonces, claro, cuando empiezo yo aquí a pensar, digo, es que el ego no reconoce a eso, que es la parte espiritual de claro, nosotros. muy bien, exacto, muy bien, muy Pero así. eso sí lo reconoce al ego. O sea, dice, Claro, hey, usted me está haciendo... claro, porque tú puedes ponerte de testigo de tu ego si quieres, no de Sí, sujeto, de testigo, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es que nos preguntemos qué o quién es ese testigo. No sé si- Y entonces que aprendamos cada vez más a situarnos en ese testigo, ¿verdad? Y veamos el ego no como algo que soy yo, sino como algo que yo tengo para operar en el mundo, pero que no soy yo. Además, tú sabes mejor que yo, porque has hecho muchas entrevistas muy buenas con gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y con otro tipo de personas que trabajan en esto. Claro que sí, en el fondo lo que nosotros somos permanentemente, ¿verdad? Es ese testigo. Digo, el ego con la muerte física se acabó, ¿no? Pero el alma continúa su proceso evolutivo, ¿no? Entonces, no creo que sea muy lógico ni muy sabio identificarse con lo que en nosotros no es permanente, ¿no? Es un poco como si yo pensara que yo soy esta camisa. Bueno, sí, pues yo no soy esta camisa es algo que yo me pongo o que yo uso, ¿verdad? Pero no soy yo la camisa. Y si se me mancha, o se me rompe, o se me estropea, pues me pongo otra, pero yo sigo siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, identificarse con la camisa no parece que tenga mucho sentido, pero es lo que hacemos todos sin darnos cuenta, porque sí. nuestros sentidos físicos solo nos dejan ver el ego. Pero claro, nadie ha dicho nunca que nuestros sentidos físicos sean capaces de percibir toda la realidad. De hecho, sabemos que Sí, hay muchos sonidos o muchas vibraciones de la luz o tal que no podemos percibir por nuestros sentidos físicos, lo cual no quiere decir que no existan. claro, están Quiere decir, ahí. bueno, están ahí, pero no podemos percibirlos, ¿no? Entonces, cuando el alma se mete en un traje de buzo, como yo digo, ¿no? En un cuerpo y un ego, pues claro, o sea, tenemos al principio el defecto de que nos identificamos con ese traje de buzo, que es lo que vemos, tocamos, sentimos, ¿no? Pero el desarrollo espiritual nos lleva a comprender y a sentir también, ¿no?
que somos algo más que el traje de buzo, ¿no? Y eso es lo que todos tenemos que ejercitar, en mi opinión. Muchas veces para llegar a entender esto, Gonzalo, esta mañana estaba aquí escribiendo algunas cosas y aparecía esa frase que nosotros usamos popularmente cuando decimos las noches oscuras del alma. Claro, Esos momentos cuando uno dice, pero es que yo no tengo por qué estar preocupado, ni tengo motivos para estar afanado, ni tengo, pero no estoy tranquilo, no estoy feliz, no estoy en armonía. claro, claro. Yo creo que la noche oscura del alma, en definitiva, es cuando no somos conscientes o no percibimos que el alma está ahí, que el alma existe y que el alma puede operar, ¿no? Desde el alma. Pero claro, no vamos a poder operar desde el alma si hacemos la interferencia del ego, ¿no? Si el ego la secuestra, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y realmente todos los maestros espirituales a lo largo de la historia, como tú sabes, tanto en Oriente como en Occidente, siempre han explicado que ese es el trabajo espiritual del ser humano. Darse cuenta, comprender de que no somos un ego, de que el ego es una herramienta que tenemos para evolucionar y también es Sí, una herramienta para operar en el mundo, pero que nosotros somos otra cosa mucho más profunda, mucho más permanente, y mucho más significativa sí. que el ego, ¿no? Yo le estoy empezando a colocar algunas preguntas en pantalla, mi querido Claro. Gonzalo, de las Sí, personas que están conectadas ahora. Preguntas que indudablemente pues es el sentir de cada uno de quienes nos acompañan. Nidia Patricia Blanco López dice, ¿cómo podemos, Gonzalo, vivir desde el alma? ¿Cómo podemos hacerlo? bueno, pues mira, como siempre, necesitamos dos pasos, ¿no? El primer paso es comprenderlo, ¿verdad? Simplemente tener la información. Oye, te diría que la gran mayoría de la humanidad, en fin, no sé si ni siquiera cree en el alma o cree que, ¿sabes?, que tiene un centro Sí, superior al ego o lo que sea. O sea, que como siempre, el primer paso es tener la información correcta, ¿no? Yo creo que en esto tenemos que apoyarnos en dos pilares, ¿no? Un pilar es bueno, lo que nos han dicho siempre los místicos, los maestros espirituales, las personas de mayor nivel de conciencia. Gracias a Dios, la ciencia moderna también nos ayuda a crear un contexto mental donde esto se comprende mejor, ¿no? Cuando nos hablan de la existencia de la multidimensionalidad, ¿verdad? De los campos energéticos, en fin, de que no existe la materia, que la sí, materia sí. Todo eso, bueno, pues ayuda a las mentes a aceptar y a comprender esta información. O sea que el primer paso es tener esta información, es comprenderlo. Mira, tengo un alma, soy un alma, no un ego, y tengo la posibilidad de operar desde ahí, ¿vale? Pues ya tener esa información ya es muy importante, ¿no? Luego el segundo paso, como siempre, es entrenarnos a vivir desde ahí, sí, ¿verdad? Porque a veces, aunque tengamos esa comprensión o esa información, luego en la vida diaria el ego nos da la lata, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta de que nos está dando la lata, ¿no? O sea, sí, observarnos y preguntarnos continuamente, oye, ¿desde dónde estoy mirando las cosas? ¿Desde qué punto de vista estoy evaluando la realidad? ¿Por qué me molesta la realidad? ¿No? O sea, ¿por qué sigo teniendo emociones negativas o sentimientos negativos? ¿Por qué no estoy pensando bien? O sea, hay que hacer un trabajo de entrenamiento, como en todas las cosas, ¿verdad? Que va a llevar más o menos tiempo, porque el ego se resiste a morir, el ego se resiste sí. a no ser el protagonista, y no nos tenemos que preocupar porque al principio sea un tema que no resulte fácil, ¿no? Pero tenemos que entrenarnos y tenemos que seguir trabajando en esa dirección como cualquier cosa que queramos aprender en la vida, ¿no? Es información correcta y entrenamiento. Por eso a veces aconsejo a la gente que haga un pequeño ejercicio todas las noches, ¿no? Que es, ¿qué me ha quitado hoy la paz? Sí, ese ejercicio es Claro, maravilloso. maravilloso. Y luego, ¿cómo tendría que ver mi mente esta misma situación que me ha quitado la paz para que ya no me la quite, ¿no?
Y claro, acostumbras a tu mente a pensar de la manera correcta, porque un pensamiento correcto siempre te da paz. Si no te da paz, no es correcto, por mucho que sea lógico. Gonzalo, le hago esta pregunta y Sí, ya vuelvo otra vez con las preguntas de las personas. Esta es mía. ok. Vamos a suponer que usted llega a un lugar donde está obligado a ir. Sí. Hablemoslo familiar o alguien Ujú, cercano, usted tiene que recurrir. Pero mm, cuando escucha permanentemente comentarios que a usted le generan algún tipo mm, de molestia, mm. la opción correcta, que usted no lo ha dicho aquí, es la interpretación, pero también es correcto o no es correcto el decir, si yo voy allá, cada vez que voy, yo siento un nivel de no conexión, por ponerlo en algún Mm. término, en el cual no me siento tranquilo, ¿es correcto también dejar de ir o debo estar ahí aprendiendo la lección? Bueno, vamos a ver, qué gran pregunta, Cristian. Vamos a ver, es correcto no ir, ¿verdad? Si tú crees que no lo puedes manejar, gestionar, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando decides no ir porque no lo puedes manejar, de alguna manera lo que estás haciendo es aplazando el aprendizaje. Entonces, el universo te permite Sí, aplazar el aprendizaje, ¿no? Porque hay veces que podemos no estar, por ejemplo, como un alumno en un colegio, pues a lo mejor ha tenido una semana de gripe, no ha podido preparar el examen y entonces sí, el profesor le dice, bueno, pues hazlo la semana que viene, ¿no? ¿Sabes? Ahora, no va a pasar de curso si no hace el examen, aunque se lo aplace, ¿no? Entonces, la situación ideal es que tu paz sea tan profunda y consolidada que vayas donde vayas, digan lo que digan y hagan lo que hagan, a ti eso no te afecte. sí, Porque tú tienes que respetar a los demás, tienes que comprender que los demás pueden estar en un momento evolutivo diferente, pueden no haber comprendido lo que tú has comprendido y tienen su derecho y su libertad de expresarse como quieran y de hacer lo que les parezca mejor, ¿no? La cuestión es, si a ti eso te molesta, tienes que comprender que hay una parte de ti que todavía es capaz de molestarse, sí. ¿vale? Y es ahí donde tú tienes que trabajar y preguntarte, bueno, ¿y a mí por qué me molesta esto? O sea, yo no estoy de acuerdo con esto, no es lo que yo haría, no es lo que yo diría, pero ¿por qué me molesta? Además, si a esa situación vas con una intención de servicio, claro, cuando tú eres de servicio a otras personas que están menos desarrolladas que tú, porque si no, no podrías ser de servicio, ¿verdad? Claro. Claro, y entonces hay veces que el servicio es un servicio de acción, o sea, tú puedes explicar algo, puedes dar una información, pero hay veces que eso no es oportuno, porque no te lo han pedido o porque no lo pueden comprender. Pero entonces eso no te impide que tú puedas Sí, hacer, que no puedes hacer un servicio silencioso. Es decir, tú estás ahí, tú estás mandando tu energía, tú estás sosteniendo un campo energético de amor y permitiendo y respetando que los demás cometan errores. Porque claro, si Dios permite que todos cometamos errores, ¿quién eres tú para, ¿me entiendes? Para decirle a Dios, oye, que yo no permito que nadie sí. cometa un error, que me molesta que digan esto, si te molesta que dicen que digan eso, entonces tienes que preguntarte por qué sigues teniendo la capacidad de molestarte. Sí, Ahora, si tú ves que tú vas a un sitio, a determinados ambientes y realmente pues eso te desencaja, te descentra, te quita la paz, pues mi consejo es que no vayas, ¿vale? Porque tú tienes que proteger tu paz. Ahora mi pregunta sería en ese caso, oye, ¿y qué hay dentro de mí que todavía tengo la capacidad de que esto me quite la paz? No claro. sé si me... Claro. Es que Gonzalo, aquí hacía esta pregunta porque es muy recurrente y Ujú, primera vez que utilizo este término, creo yo que en el tiempo del canal, o tal vez en algún momento lo he hecho, no lo recuerdo. Y son las relaciones especiales, que son de las relaciones más difíciles que el ser humano puede vivir. Entonces le voy a colocar un ejemplo. sí. Si yo veo a mi vecino, Ujú, que mi vecino le está dando a un niño de 2 años una ujú, gaseosa y le está ujú, dando un paquete,
de un contenido de harina y el niño come y come y come y luego le da un chocolate así. Mm. Yo veo eso porque lo he visto, ¿no? Yo, Sí, sí. wow, ¿no? Pero pasa. Pasa, Pero cuando usted ve a su nieto siendo alimentado por su hijo de la Ujú, misma manera, ujú. ¿cómo desprenderse? Ahí es donde aparece la relación especial. Sí, Por eso los grandes conflictos que nosotros vivimos, los más fuertes, son entre las familias. Porque uno claro. diría, me duele ver esto, me duele escuchar que a mi sobrino lo griten y me Mm. digan, es que usted es un tarado o que lo Ujú, traten mal, ujú. duele. Entonces ahí es donde viene, porque cuando miramos nosotros, analizamos, Gonzalo, en las familias, mantener la armonía en la familia no es un trabajo tan sencillo, pero sí es la escuela principal de esta escuela mayor. Claro, porque verás, la razón por la que eso es así, como tú dices, entre otras cosas, es porque en la familia existe más cariño. Claro. Claro. Entonces, como existe más cariño, tú quieres que sean felices, que todo lo hagan bien, que al niño lo alimenten como es debido, en fin, todo, claro. Y a veces, como además tenemos más confianza, pues solemos entrar más como un caballo en una cacharrería. O sea, yo a lo mejor al vecino, pues no le voy a decir, claro, pero a mi hijo sí le podría, oye, tú, que mi nieto, o sea, me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, pero ahí tenemos que otra vez más recordar que la primera herramienta del servicio es el respeto. Y además, como siempre han dicho los grandes maestros espirituales, no mancha al hombre nada que entre de fuera al hombre, sino lo que sale de dentro afuera del hombre, ¿no? Entonces, al final, pues el niño no se morirá por ese chocolate, o sea, quiero decir Sí, exacto, y que bueno, que es un proceso de aprendizaje para todos y que en un momento determinado, pues uno puede decirle a su hijo, oye, mira, me gustaría comentarte algo, si a ti te parece bien, que creo que sí, puede... Y entonces, si él te da permiso, pues tú se lo comentas, ¿no? Pero ahí lo que tenemos que tener claro es que hay una diferencia grande, muy grande, ¿verdad? Entre hacer imposición de ego o hacer servicio, ¿verdad? Porque tú, si yo veo que mi hijo está mal alimentando a su hijo, yo tengo que enseñarle a mi hijo a alimentar bien a su hijo, si puedo y si mi hijo me lo permite. claro. Pero lo que no puedo es intentar controlar el resultado. O sea, yo tengo que darle a mi hijo la Sí, información, tengo que decirle, mira, sería mejor que... Pero al final la decisión es suya, no sé si me explico, ¿no? Y ese hijo, ese nieto mío, ha elegido a su padre antes de venir y, además, y a lo mejor lo ha elegido para comer mal y para ver las consecuencias de todo eso y sí, sí, aprender. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, sí, que en ese sentido tenemos que respetar. claro. Y claro, y eso no quiere decir no ser de servicio, pero para ser de servicio te lo tienen que solicitar o al menos permitir. Y si tú ves que se lo diga a tu hijo y tu hijo te da una mala contestación y tal, pues quieto, porque si sigues más adelante ya estás intentando imponer tu ego, no ser de servicio. Sí, Pues ya buscarás otra ocasión futura donde esa conversación se pueda volver a tener. ¿Me explico? Pero sí, al final a tu nieto no le va a pasar nada que no esté en la ley para él. sí. Desde esa tranquilidad es desde la que tienes que operar. Y Sí, y luego ahí verás donde, que el servicio te sale mucho mejor. sí, y es que ahí donde venía esa palabra, Gonzalo, o esa frasecita corta pero muy poderosa, la relación especial, ¿no? Claro. Que es esa conexión producto de que humanamente hay una relación, y ahí donde viene, que hace unos días atrás hablaba con mi padre de Mm, estos temas, ¿no? Y conversábamos un buen rato sobre mm, esto. Y yo le trataba de explicar lo que aquí estamos los dos conversando. mm. ¿Por qué hay tanto conflicto en la familia y por qué, bueno, aunque hay conflicto en todas partes, pero en Entonces, la sí, familia, sí, pero en la familia es más notorio, ¿no? sí, Porque hay un cariño, como usted bien lo ha dicho, no utilizó la sí, sí, palabra amor, Gonzalo, sino cariño. Hay un cariño muy especial que hace que ese sentir que uno cree que el otro puede estar viviendo, lo traigo hacia mí, claro, ¿no? Entonces aparece ese tipo de situación. Pero con lo que usted claro. nos acaba de decir es maravilloso. Vamos a dar
paso a otras preguntas que tenemos aquí, que están muchas personas conectadas y que nos están escribiendo y el tiempo pasa a una velocidad, igual que la vida. Sí, pasa supremamente rápido. Aquí, esta pregunta me parece interesantísima. Estela Martínez dice, ¿cómo aprender a ver con amor a mi gran enemigo? Es una muy buena Ok, pregunta. sí, sí, muy buena pregunta. Vamos a ver, lo primero, el cariño, el sentimiento, no está hecho para amar al enemigo. Con lo cual, tú no puedes pretender generar cariño por tu enemigo. No está hecho para eso. Ese fue uno de mis grandes errores espirituales cuando yo era más joven. Y yo escuchaba o leía el Evangelio y Jesús decía, ama al enemigo, ¿no? Y yo me rendía, porque decía, pero ¿cómo voy a querer yo al Claro, enemigo como a mis hijos y tal? Imposible, ¿no? Esto está solo reservado para Jesús o para los grandes, o sea, pero yo no, o sea, estoy tan lejos de eso que es que me es imposible ni intentarlo, ¿no? Claro, eso era porque yo tenía una falta de comprensión de lo que Jesús me estaba diciendo, o pidiendo, ¿no? O aconsejando. Jesús no me estaba diciendo que yo generara cariño por el enemigo, lo que me estaba diciendo es que lo amase. El amor, como hemos dicho más de una vez, no es un sentimiento, es una comprensión. Entonces, la única manera que se puede amar al enemigo es esta. Una vez más, ver el tema desde el punto de sí, vista del alma, y comprender que ese enemigo es tu hermano. ¿Por qué? Porque el padre del alma de tu enemigo es igual que el padre del alma de tu alma, ¿no? sí, el Entonces, mismo. eso, el mismo. Con lo cual, primera comprensión. Segunda comprensión, tu enemigo está en un proceso de crecimiento igual que tú. Y tu enemigo está cometiendo errores, claro, pero a ti no te ocurre nada que tú no necesites por ley para crecer, ¿ves? Entonces, cuando tienes un enemigo, si no tienes un enemigo, no te vas a ejercitar en el problema de amar al enemigo, ¿ves? Sin embargo, el gran desarrollo espiritual es cuando consigues amar al enemigo. Amar significa desearle lo mejor y significa estar dispuesto a ser de servicio al enemigo si la ocasión se presenta. ¿Me explico? O Sí, si es necesario. Eso es lo que significa amar al enemigo. No significa llamarle por teléfono para irte de copas, no sí, significa convivir con él y no significa pasar un buen rato con él viendo un partido de fútbol o de lo que sea. sí, Pero sí significa desearle lo mejor sí. y estar dispuesto a ser de servicio si fuera posible. Entonces, Siempre me encanta el ejemplo, Gonzalo, que usted coloca. Usted dice, el hecho de que haya un caimán afuera y que yo lo quiera no quiere decir que tenga que meterlo a la casa. claro, porque morderá a mi nieta, que también Claro, es hija de... Claro, pero eso no significa que yo no ame a los caimanes. claro. Significa que yo les pongo en su sitio porque el amor no es idiota, como hemos dicho más de una vez, ¿no? Y Exactamente. ahora, si un día ese caimán se transformase, ¿no? Y yo pudiera meterle en casa porque ya no pasaría nada y no atacara a mi nieta, pues yo me olvidaría de lo que ha hecho ese caimán en el pasado y estaría dispuesto a meterlo en casa porque se ha transformado. O sea, no guardo un rencor permanente al Eso caimán o es. al enemigo, ¿no? Simplemente observo y evalúo, y si el enemigo se transformara un día, pues entonces no tendría ningún problema con ser su amigo. No sé si me explico, No, ¿no? maravilloso, Gonzalo. Es que Claro. lo que usted nos está diciendo, yo pues lo interpreto de esta manera. El solo hecho de comprender que el no generar rencor hacia el otro, generar el Uh-huh. respeto por su proceso, de desearle lo mejor y de estar dispuesto a servirle cuando él lo necesite, si así él lo requiere, es una manera maravillosa y máxima de amar. No quiere decir que uno tenga que estar abrazándolo ni que entonces los dos somos íntimos para arriba y para No, abajo, sino no, simplemente es una actitud donde yo digo, esta es una manera de contribuir a su proceso de crecimiento enviándole luz, enviándole amor, pero claro. comprendiendo que cada uno pues tiene su espacio. Yo creo que es bueno que a los enemigos o a la gente que nos causa dificultades, más que verlos como enemigos o como algo malvado, es bueno
verlos como entrenadores. ¿Ves? Esta persona es un instrumento del universo que me está mostrando a mí mis propias limitaciones. Claro. Entonces, si en vez de como enemigo lo ves como entrenador, ya está todo resuelto. Es que eres capaz hasta de agradecérselo. Oye, mira qué bien que me has hecho enfrentarme con unas situaciones que me han obligado a crecer. Porque, ¿sabes? Sí, Porque, sí. claro, claro. Empiezo a darme cuenta que gracias a esa persona, yo todavía sigo en la escuela primaria, o sea, todavía estoy aprendiendo. Efectivamente, y eso a veces en la familia, como tú decías antes, es Sí, cuando más cuenta te das, ¿no? Porque, oye, ¿por qué me está a mí molestando esto? ¿Por qué estoy yo perdiendo mi paz? ¿Por qué me está afectando? sí, ¿Sabes? Entonces, con la familia, cuando hay dificultades, con los enemigos, tal, yo creo que es muy buen ejercicio mental verlos como entrenadores. Mira, esto es un regalo del universo que el universo me está poniendo aquí sí, delante para que yo pueda ver mis limitaciones y yo me pregunte a mí mismo, ¿pero por qué este enemigo me quita la paz? sí. Aquí hay ¿Sabes? una pregunta. Señor, Dime. le escucho, Gonzalo. No, quiero decir que siempre que algo te quite la paz, si estás en el paradigma de la víctima, le echas la culpa al enemigo. Pero si estás en el paradigma de la autorresponsabilidad, dices, oye, yo todavía tengo cierta capacidad de perder la paz ante ciertas situaciones. Luego, eso es lo que yo tengo que trabajar. Yo no puedo crecer por el enemigo. Yo Sí, tengo que crecer yo. Y entonces yo trabajo en mí y me pregunto, ¿por qué esto me quita la paz? sí. Esa es la pregunta. Y esa pregunta te lleva a una reflexión profunda, ¿no? Sí. Y esa respuesta, otra vez el ego termina involucrado. Evidentemente. Sí. Martica Bahamón Luna dice esto Sí, y la quise colocar porque sí. coloca el nombre de alguien que usted apoyó, quiso y acompañó. Sirvo en uno de los hogares de la Madre Teresa de Calcuta y atiendo a niños y jóvenes con síndromes. ¿Dónde se encuentra su ego y su alma? Percibo el amor de cada uno de ellos, es increíble, dice Martica. Bueno, vamos a ver. Hay veces que las almas se ofrecen voluntarias para, en un curso, crecer menos ellas, pero ayudar a crecer a los demás, ¿vale? Yo estoy seguro que luego el universo les compensa por eso, ¿verdad? Y les da y les regala la comprensión de un curso completo. Pero eso ocurre siempre. Yo creo que todas las almas, todas, la mía, la tuya, la de todo el mundo, alguna vez, como parte del proceso de crecimiento, pues el aprendizaje consiste en hacerse, es decir, en tener un curso o una experiencia en la que tú vas a crecer menos, pero vas a ayudar a crecer a los demás. Por ejemplo, ¿no? Pues si un niño con síndrome de Down y que se muere a los 2 años de edad, pues él no va a crecer mucho en ese curso, pero van a crecer mucho los que están a su alrededor, ¿no? Bien. Entonces, todos los niños, aunque tengan alguna deficiencia, ¿verdad? Tienen un ego y tienen un alma. Si no tuvieran alma, no vivirían ni estarían aquí. Por lo tanto, todos esos niños que tienen síndromes o lo que sea, son un alma como tú y como yo. Lo que pasa es que ese alma ha cogido un traje de buzo defectuoso, que tiene agujeros, que sabes, que Sí, lo que sea, ¿no? sí, Entonces, claro, fíjate, todo lo significativo tiene que tener un anclaje en lo fundamental o en lo básico. Por ejemplo, la mente no se puede experimentar si no tenemos cerebro. Prueba de ello es que si tú me das a mí ahora un martillazo en el cerebro y me lo destrozas, yo ya sí, no puedo seguir dando la conferencia, ¿ves? Entonces, cuando lo básico está estropeado o está deficiente, pues claro, lo significativo no puede expresarse. Y esas personas que tienen enfermedades mentales o fallos estructurales en el cerebro o en el cuerpo o lo que sea, bueno, pues a lo mejor no pueden hacer un curso tan eficiente, ¿no?, de crecimiento espiritual, pero están siendo voluntarios para que lo hagan otros, que son los que les cuidan, los que se ocupan de ellos, los que ejercitan el amor, ¿me explico?, en su cuidado, como esta persona maravillosa que está colaborando, ¿verdad?, con
con esas casas de acogida y que se está ocupando de ayudar de la mejor manera posible a estos niños. La que está creciendo espiritualmente es ella, más que el niño. ¿Me Claro, explico? Pero para eso vino el niño. ¿Me explico? Con qué lo cual, maravilla. el universo hace una perfecta justicia y tú ya verás como a ese niño, que no, él no va a perder el curso tampoco. De alguna manera le regalarán, ¿sabes? O le darán gratis. Sí, 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 sí. se gana unos bonos maravillosos espirituales. Eso. Aquí hay una pregunta que está relacionada, mi querido Gonzalo. Dice Loida Catricheo Carvajal, ¿qué pasa con las personas con demencia? ¿Qué debe aprender esa alma? ¿Hay alguna conciencia? Un abrazo Vamos a desde... ver. Sí, las personas con demencia tienen alma como tú y como yo y como todos. A veces ese alma puede ser hasta muy avanzada y por eso se ha ofrecido voluntaria a esa experiencia en concreto, ¿no? Lo que las personas con demencia tienen es lo básico estropeado, no lo significativo, lo básico. Oye, a lo mejor ese alma tiene un desarrollo como la de Teresa o como la de Gandhi, yo qué sé, pero se ha ofrecido voluntaria a que otros aprendan con esa situación también. Hombre, lo que sí ocurre es que ese alma con esas deficiencias o esa demencia ya no puede hacer un crecimiento espiritual Sí, ella, ¿eh? Pero ayuda a que lo hagan los de alrededor. Y como te dije antes, insisto en que luego el universo les compensará ese aprendizaje regalándoselo gratis, estoy seguro. sí, mi amigo, esta pregunta me parece importante porque a Sí. veces no lo tenemos muy claro. Pati Carrasco dice, ahí no es Cristian, sino Gonzalo. Por favor, dime, diferencia entre alma y espíritu. Bien. Es que este tema es un poco a veces hasta semántico. Fíjate que yo he dicho que muchas veces que no tenemos un lenguaje desarrollado para los temas espirituales. La humanidad desarrolla un lenguaje bastante rico y bastante preciso para los temas materiales. ¿Ves? Esto es una mesa y, bueno, será cuadrada, será redonda, tendrá 3 o 4 patas, pero cuando pronunciamos la palabra mesa, todo el mundo sabemos lo que decimos, ¿no? Fíjate que hay incluso una película muy buena que recomiendo a todo el mundo, que en inglés se llama Arrival, ¿verdad? Y en español se llama La Llegada. Y esta es una película de hace 5 o 6 años aproximadamente, no sé, que salió al cine y que vienen unos extraterrestres a la Tierra con el único propósito de enseñarnos un nuevo lenguaje, porque según ellos el lenguaje, claro, limita mucho nuestra manera de pensar. Vale, dicho todo eso, te voy a contestar como yo lo Sí, entiendo. ¿Ok? Bien. Para mí, el alma, la palabra alma, significa un espíritu individualizado. ¿Ves? Para mí el ego es nuestra personalidad, pero nuestra individualidad o nuestra identidad no está en el ego, sino en el alma. ¿Ves? correcto. Entonces, para mí las almas son los hijos de Dios, los espíritus individualizados que Dios crea y que tienen que hacer un camino de aprendizaje para acabar uniéndose con Dios. Espíritu, para mí espíritu es una palabra que es unitiva, o sea, que es general, ¿vale? Está lo espiritual, el espíritu, ¿vale? El espíritu es lo que no es físico, lo que no es Lo que es material, energía, digamos. sí, Es energía no densa, ¿vale? Energía más sutil. Es como yo lo entiendo. Ahora, sí, si una persona quisiera llamar espíritu al alma, bueno, pues no tengo problema, mientras comprenda que es un espíritu individualizado. ¿Ves? Pero sí. el mundo espiritual es unitivo, es una unión, o sea, la conciencia es una, no son varias, ¿me explico? Y todas las almas, o sea, todas las almas individualizadas existen en el espíritu, en el mundo espiritual, en la conciencia, ¿no? Sí, Para mí, como yo lo entiendo, esa es la sí. diferencia, ¿no? Pero Gonzalo, otra persona lo puede entender de otra manera. ¿qué opina de esto que yo pues, lo comparto para que Mm. usted nos haga la aclaración? Podrían ser
el alma y el espíritu lo mismo, pero en diferente estado. Ejemplo, cuando está en Ujú. el cuerpo, cuando está esa energía en el cuerpo, Sí, decimos tenemos el alma. Cuando el sí, cuerpo trasciende, sale sí, y se vuelve espíritu, energía. sí, sí, pero Sí, dijo Cristian, porque yo tampoco, ¿sabes? Soy infalible, ¿no? Pero sí, fíjate que cuando morimos, sale el alma o la parte sí, espiritual nuestra, sale del cuerpo, pero sigue estando individualizada. sí, No sé, me sí, entiendes, ¿no? Sí. Por eso las experiencias, por ejemplo, próximas a la muerte son distintas en un caso que en otros, ¿no? Entonces, para mí, la diferencia está en la individualización, que no significa separación. sí. Claro. No, y es como la palabra conciencia con S y conciencia sin S. Ahí también hay un tema Hoy de un tema definición. complicadísimo. Mira, que me Sí, he ido hasta el diccionario de la lengua sí, española y el diccionario de la Real Academia Española dice, bueno, son términos equivalentes. sí, Entonces, ¿verdad? Por eso digo que todo este lenguaje que hemos desarrollado tenemos que mejorarlo, ¿no? Precisamente para que sea más preciso, ¿no? En estos asuntos espirituales, ¿no? Porque si tú me preguntaras a mí ahora, Gonzalo, ¿qué diferencia hay entre la palabra conciencia y consciencia? Pues cada persona entiende algo distinto, ¿no? O sea, es muy difícil precisar, incluso que, insisto, puedes hacer la prueba de ir al diccionario de la Real Academia Española sí. y te lo pone como términos, como un término Como si fueran sinónimo. sinónimos, sí. Sí, sí, entonces dices, bueno, pues Sí, conversando un día con el doctor Juan José López, que sí, es uno de los médicos más reconocidos en tema de sí, terapia regresiva de su país también, mi querido sí. Gonzalo. Él vive en En Cartagena, España. Cartagena, sí, me parece que me suena, sí, 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 un algo. hombre maravilloso, va a estar Sí, con sí, nosotros el sí, próximo 4 de marzo. Y él, sí. él me decía que cuando él tuvo el encuentro cercano a la muerte, o sea, él Ujú, vivió una experiencia que es una experiencia interesante. Había venido estudiando todo el tema de los SM, producto de que alguien, entre comillas, de casualidad le regaló un libro. Bueno, es una historia muy bonita, pero él vive la experiencia de sufrir un ictus sí, estando en su puesto de trabajo en el hospital donde estaba laborando. Estaba ahí cuando empieza a tener un mm, ictus y él dice, pues yo soy médico, yo me empiezo a darme cuenta que la saliva empieza a caer, que su cuerpo sí, sí, tiembla, que la parálisis del lado izquierdo, bueno, todo. Y entonces empieza a vivir una experiencia espiritual maravillosa y al final me dice esto, y al final me dice, Cristian, por fortuna, gracias a la experiencia que viví, entendí la diferencia entre conciencia y conciencia, ok, los dos estados. ¿Qué sí, dijo él? Dijo, cuando yo estaba sentado en una silla, yo perdí mi capacidad de ser consciente de todo lo que estaba viviendo, porque su cuerpo había perdido claro, la claro, capacidad de respuesta. Pero su alma, decía él, claro, mi claro, alma tenía conciencia, mientras que la ya, otra conciencia se había sí. perdido. La una la atribuía a la parte humana, en funcionamiento del cuerpo, y la otra a la parte espiritual. De esa manera él lo definía, me pareció interesante. Pues sí, gracias por la información. Puede ser una manera de Sí, verlo, pero insisto, si vas al diccionario, sí, con sí, lo cual, pues me es parece muy cierto. interesante lo que este hombre dijo y bueno, pues es su manera de distinguir las dos palabras. Sí, Lo que pasa es que otro te diría, hombre, pues lo que ese hombre perdió fue la conciencia corporal, o sea, la corporal. conciencia, pero Sí, luego la espiritual continuó, ¿no? Y eso. bueno, por eso digo que esto tiene muchas Sí, interpretaciones y que lo que él dijo me parece maravilloso y perfecto, pero que otro lo puede entender de otra manera. Y por eso lo que sí digo es que tenemos una necesidad de mejorar el lenguaje para los asuntos sí. espirituales. Sí, sobre todo Digamos que que tenemos, quedémonos con eso, ¿no? Por lo menos, ¿no? sí, no, Y y ya veremos tenemos como la necesidad de sí, encasillar cada cosa, cada pero pues, cosa en un concepto, claro. El sí, problema de la conciencia es que no se puede encasillar en conceptos mentales. Esa es una de las dificultades que tenemos, ¿no? claro, y ahí es donde aparece también, mi querido amigo,
Mm, Una palabra que la escuchamos mucho cuando nos sentamos con personas que han tenido encuentros mm, cercanos a la muerte y dicen esto siempre. Esa es una constante. mm. No lo puedo explicar, no sé cómo decirle, no lo puedo Claro, definir. Qué es lo que se define ya en el diccionario como la inefabilidad? claro, claro, claro. Porque fíjate que todos los maestros espirituales siempre han dicho que uno de los mejores servicios que se pueden dar a la humanidad es convertir lo inefable en comprensible. Lo que pasa es que eso, como tú bien dices, es muy difícil porque, pues claro, ¿cómo reduces lo inefable a conceptos mentales para que luego puedan ser expresados por el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje solo expresa, solo está hecho, solo tiene la capacidad de expresar conceptos mentales, ¿no? Y claro, lo que esas personas viven o las experiencias místicas son transmentales. Y entonces, claro, el lenguaje no está hecho para reducir o ponerle puertas a lo transmental, ¿no? Sí. Y esa es una de las dificultades que tenemos, efectivamente. Pero bueno, es parte de nuestro crecimiento y seguiremos viendo cómo lo arreglamos. Yo estoy aquí tratando Mm. de tener mi conciencia aquí y el rabito del ojo para el otro lado, para poder ver todos los Las comentarios que me preguntas, ponen. sí, 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 es bien difícil para mí, por lo menos, sí. Es no difícil, no sí. no perderme la atención de lo que quiero aprender Mm, a mm, través de todo lo que usted nos está compartiendo, mi querido amigo. Bueno, aquí, mire, mensajes tan bonitos como estos. Me gustan mm. mucho los jueves, pero todos sus programas son interesantes. Muchas gracias, Claro. pero me encanta que los jueves estén todas las personas tan conectadas, porque esto ya se llama los jueves con Gonzalo. Eso ya está perfectamente definido. Voy a buscar por aquí otra pregunta que ya estamos Mm, llegando al final de nuestro encuentro de hoy. Esta pregunta me parece maravillosa. mm, Ana Limón. Hola mm. chicos, dice Gonzalo, tengo una pregunta. ¿Tú has tenido algún tipo de canalización o tu conocimiento es producto de la investigación? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Las dos cosas. Vamos a ver, he investigado mucho, eso es verdad, quizá porque yo venía de un mundo mental, ¿verdad? Yo era un hombre racional, educado en universidades, en escuelas de negocios, y mi tendencia pues era usar la mente para aprender, ¿no? Vamos a ver, es verdad que, sin embargo, yo comprendí en su momento que había que desarrollar la intuición, ¿no? Si uno quería avanzar espiritualmente, porque es una capacidad de conocimiento superior a la mental, para lo cual pues hice lo que pude para practicar la meditación, la contemplación y otros mecanismos que me ayudaran a desarrollar la intuición. Entonces, vamos a ver, yo no he tenido nunca, es que también depende de lo que se entienda por canalización, ¿no? Sí, Claro, entonces, si la pregunta se refiere a si yo he visto alguna vez un ser de algún tipo que me ha venido y me ha dado un mensaje, no, pero mis momentos de meditación o de contemplación, donde he conseguido parar la mente, sí he sentido que me ha llegado mucha información, claro. sí, que antes yo pues no tenía, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque cuando yo hablo de la comprensión espiritual, no me estoy refiriendo únicamente a una comprensión mental acerca de la espiritualidad, ¿vale? Sino que yo siento, a veces he dicho, mira, es que me he sentido tirado del caballo un poco, ¿no? O sea, como diciendo, sí he sentido que me ha llegado información a la mente, ¿no? Bueno, y que esa información ha sido plantada, sí, ¿vale? Que no ha sido generada por mí voluntariamente o por mi investigación. Y luego yo quizá he usado también la investigación para poner orden y lógica y estructura a esa información que me ha llegado, ¿no? Y para poder explicárselo a otros también, ¿no? Sí. Sí, es una doble, yo he hecho un doble camino en ese sentido de muchas miles de horas de investigación, pero también muchas horas de intentar mejorar mi capacidad intuitiva o mi capacidad contemplativa, ¿no? De alguna manera,
Y bueno, es verdad que he visto información que ha llegado de esa manera también, ¿no? Ahora, hay otras personas que cuando hablan de canalización, pues dicen, no, mira, que se me presentó un maestro no sé quién, no es que tal. Bueno, yo esas experiencias de ese tipo no he tenido, ¿no? Por ejemplo, hablábamos el otro día de Smedley, y Smedley sí Sí, explica pues que él, en sueños o en donde sea, pues se le presentaba un maestro y le daba cierta información, le decía, explica esto así o tal y cual. A mí siempre, yo nunca he sí, sentido presencia de seres extraños. Lo que sí he sentido es bloques de información que me llegaban con toda certeza. No sé si me... no, maravilloso. No, no hubo necesidad de pasar por ningún tipo de accidente o cualquier No. cosa de ese tipo para tener, pero se ha logrado el mismo resultado, ¿no? Que es que la información llega. Sí, lo que pasa es que creo que no lo he logrado yo, creo que es que me lo han Sí, logrado, es decir, que ha llegado, pero sí, no me consideraría yo el autor del logro. claro. Lo que sí hice es prepararme todo lo que Eso, pude y supe para que pudiera ocurrir. claro, eso, y eso es lo que hay que hacer, ¿no, mi querido Gonzalo? Claro, Despejar la vía para que el carro pueda pasar, o sea, y eso creo que fue lo que usted ha venido haciendo, y seguramente vendrán mucha información más para todos, pues a través suyo. confío en que así sea, nada me alegraría más, pero estoy en manos de Dios, Él ya verá cuándo Sí, y cómo y cuando Él considere y yo pues como acepto la realidad, pues también acepto la velocidad de evolución, ¿no? Y por lo tanto yo sé que el universo, Dios, como cada uno lo quiera concebir, pues me llevará lo más rápido posible, ¿verdad? Y sé que el único que pone límite a esa velocidad soy yo y mis limitaciones, ¿no? Entonces trabajo en quitar las limitaciones de en medio para que los de arriba puedan hacer su trabajo mejor. sí, sí, pues mi querido amigo, muchísimas gracias. Aquí pasa una hora muy rápido, demasiado Sí, rápido. Pero antes de irme, yo quiero dejarle una sí. tareita a las casi 1000 personas que están conectadas con nosotros. Escriban aquí en YouTube, hagan sus comentarios y díganme si quieren una sección más, un encuentro más, una sesión, no sección, sino sesión más con nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile para preguntas y respuestas. O si continuamos nosotros, porque temas hay como para 20 años. Hay muchísimo tema y con Gonzalo, bueno, eso me encanta que esa inefabilidad de la que estábamos hablando, pues él es un experto en convertirlo en digerible. Entonces, déjenme en sus comentarios, ¿ustedes quieren un encuentro más de preguntas y respuestas o continuamos? Lo primero que voy a colocarla aquí, apenas no alcanzo ni a preguntar y mire lo que aparece aquí. Si queremos otra sesión más, si quiero, sí, por favor, claro que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, claro que sí. Pues yo creo que sí. Bueno, hijo, pues en esto hay que, yo siempre digo, mira, cuando vayas a intentar ayudar, tú ayuda como las personas quieran ser ayudadas, ¿no? No como tú quieras ayudar. Entonces, si las Sí, personas quieren otra versión de preguntas y respuestas, pues yo feliz. O sea, yo lo que tú y ellos consideréis que va a ayudar más, ¿no? pues yo encantado. Y sabe que lo bonito de todo esto, mi querido amigo, que como no hay afán, ¿No? si aquí la vida nos tiene para estar 20 años, 15 años, pues vamos a estar 20, 15 años, porque lo importante es que vayamos aprendiendo, despertando, asimilando, pero sobre todo actuando, ¿no? No nos quedemos con la intención, sí, ni volvamos el conocimiento. Me dio risa ayer antier Gonzalo, y la verdad, pues yo me reí, no, no con el ánimo de nada, sino pues me reí para mí solo también, ¿no? Cuando alguien decía, oiga, venga, es que necesito unos libros. Y entonces la otra persona le contestó, ¿y de cuáles? Dijo, de cualquiera porque es para decorar. Los necesito para decorar. Allá unos muebles, entonces los necesito. Y yo no sabía que vendían muebles, perdón, libros para decoración. Sí, 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 aparentemente sí, No sí, sí, tenía ni idea. sí, sí, No, sí, sí, sí. pues yo lo que aspiro es que el libro que Gonzalo escribió
no esté decorando los teléfonos, ni las tabletas, ni los computadores, sino que lo estemos usando. Porque los Ujú. libros, lo lindo que tiene es que es el depósito del conocimiento y la transferencia de experiencias y vivencias para que otros puedan vivir mejor. Sin los libros, yo creo, mi querido Gonzalo, que difícilmente el mundo podría haber avanzado. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Vamos avanzando, pues claro, sobre los logros de otros, ¿no? Y eso se van integrando y pues, a partir de ahí seguimos avanzando, pero claro, si Newton no hubiera, no sé, de alguna manera comprendido la física clásica, pues después la física cuántica no se hubiera desarrollado, ¿no? Son todos peldaños sobre los que vamos construyendo Apoyando. el conocimiento, claro, claro. Sí. Pues mi amigo, le anuncio que todo el grupo de personas, sí, 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 ok. o sea, por todos lados, sí. Entonces, si Dios nos lo permite, el próximo jueves a las 12 del mediodía, hora Colombia, estaremos nuevamente con nuestro querido, queridísimo Gonzalo Rodríguez Fraile. Continuaremos. ¿A qué los invito? Preguntas, vamos a revisar, tomen ustedes los encuentros que hemos tenido anteriormente con Gonzalo, vamos a estudiarlos. Ah, no entendí esto, yo es que yo soy así, ¿no? Vamos sacando apuntes y vamos a dar, y cuando yo empiezo a tener las preguntas, va a ser mucho más nutrido y mucho más enriquecedor este encuentro que estamos teniendo con nuestro gran y querido amigo Gonzalo Rodríguez Fraile. Mi amigo, muchísimas gracias, Dios le bendiga, gracias por todo. Siempre celebraré el poder verlo, saludarlo y compartir con usted estos momentos que son de gran bendición para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Hasta el próximo jueves. A todos ustedes un abrazo inmenso. Muchísimas gracias. A estudiar. Los esperamos aquí el próximo jueves para continuar con estas preguntas y respuestas con Gonzalo Rodríguez Fraile. Un inmenso abrazo. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un gran abrazo.